Bueno, ahora dejo con ustedes a Rosa Debes, quien es la vicerrectora académica de la Universidad de Chile y quien moderará el conversatorio con los invitados internacionales. Les recuerdo que esta parte del evento se realizará en inglés y tendremos traducción simultánea para quienes lo requieran. Adelante, Rosa. Gracias. It is really a great pleasure to take Un gran part in placer ser parte de la iniciativa Delta, gracias a todo lo que están haciendo en relación a la innovación y la flexibilidad. Y por supuesto también dar la bienvenida a nuestros oradores que son expertos tanto en India, Estados Unidos y en Europa. La iniciativa Delta, como hemos escuchado, es bastante ambiciosa y apunta a un cambio radical en la manera en la que entendemos la educación superior en el campo de la ciencia y la tecnología, que por supuesto también tiene mucho valor para otras disciplinas. Esperamos que Delta funcione como un modelo y que gatille otras iniciativas similares en otras instituciones. Y también nos gustaría destacar el proceso que ha llevado a todo esto, que ha involucrado tanto la sabia actitud de la doctora Luisa Pinto y también a profesionales de distintas áreas, porque este proceso por sí mismo es innovador y coherente con los objetivos Delta. Y obviamente el establecimiento de la Semana Delta, que nos invita a todos a pensar juntos y por supuesto que es consistente también con la meta de ofrecerle a los estudiantes las oportunidades de ir desarrollando sus potenciales humanos y profesionales. Por lo tanto, es importante escuchar activamente las ideas que vienen de distintos sectores, lo que también involucra conocer las mejores prácticas en el mundo. Por lo tanto, en esta búsqueda que estamos haciendo, podemos invitar a los oradores no solamente para conocer y por la necesidad que existe, porque nos pueden entregar mucha más información y es un gran privilegio, por supuesto, poder presentarlos. El doctor Amitabha Babi Mitra es doctor en Ingeniería Química del Birla Institute of Technology and Science en Pilani, India, y es el fundador de New Engineering Education Transformation, el NEET, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un programa que fue lanzado en 2017 para reimaginar y transformar la formación de ingenieros. Es el miembro fundador también de NPO, específicamente también de una fundación del desarrollo en el Himalaya, y también ha hecho otras actividades, específicamente en educación superior, como siendo parte del equipo fundador de la Escuela de Ingeniería de la Universidad PML de India en 2017 y también en 2016, y también lanzó la Escuela de Ingeniería. Asimismo, también apuntó a que los estudiantes hicieran parte y se comprometieran mucho más con la ingeniería, y nuestra otra invitada, la profesora Grit Langi, es doctora en física de la Catholic University en Leuven, en Bélgica. También es fundadora y coordinadora en el 2009 y 2011 del SEC, que es un centro de innovación en Eslovenia, que es un centro de investigación centrado en aplicar las distintas áreas de la ciencia específicamente, que fundó, por supuesto. Del 2012 hasta el año pasado también fue la vicedecana de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Católica de Lovaina, y su investigación se centra principalmente en la transición de la educación secundaria a la educación superior y por supuesto también con los roles de los futuros ingenieros. Esta conferencia va a consistir en presentaciones de 10 minutos y cada uno de nuestros distinguidos panelistas, y luego va a haber un espacio de 30 minutos para responder preguntas de los participantes y la audiencia, por supuesto. Doctor Mitra, lo invitamos a compartir sus ideas y experiencias en el tema tan importante que nos va a presentar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Maravilloso. Bueno, lo peor que puede pasar virtualmente o en persona es hablar y pensar que la gente te está escuchando, pero en realidad que nadie te está escuchando. Así que déjenme compartir mi pantalla. Si pueden verlo, levanten la mano, por favor. Muy bien, muy bien.
Perfecto. Pueden verlo, ¿cierto? Yes, perfectly. Buenos días, delegadas and delegados. Thank you, Dean Muchas Francisco. gracias, decano Francisco Martínez y profesora Luisa, y también a la facultad en general por invitarme a presentar en el seminario de hoy. Estoy muy honrado de estar acá con mi colega, la profesora Langui también. Y los felicito por lanzar esta iniciativa. Así que déjenme compartir con ustedes, si tienen preguntas. Lamentablemente tengo que decirles que no hablo español. Algo lo entiendo, pero pueden mandar las preguntas por el chat y vamos a funcionar de esa manera. Perfecto. Entonces, NEET fue lanzado por el MIT en el otoño de 2017 y por el profesor Ed Crowley y la profesora Eko Busway, que fueron miembros de la escuela, por supuesto, miembros del equipo académico. Y déjenme compartir algo muy interesante. Así que yo vivo en Boston y llegué a Estados Unidos desde India, que fue una experiencia fascinante, obviamente, hace unos años ya. Y le preguntaba a la gente qué podía hacer con NEET. Y la respuesta que me decían era, ¿por qué el MIT quiere transformar la formación de ingenieros? Porque obviamente son uno de los mejores ingenieros del mundo. ¿Hay un problema? ¿Hay algo que hacer? ¿Hay algo que cambiar? Y la respuesta fue muy interesante. Y la respuesta la podíamos ver en términos de, por ejemplo, lo que está en pantalla. Que comenzamos a ver que habían ciertas necesidades que teníamos que enfrentar debido a la pandemia, por ejemplo. Para los que han estado en el MIT, por ejemplo, saben cómo funciona. El campus es muy grande, podemos estar en el campus por 2 meses, así que obviamente hay mucho que hacer. Por lo mismo queríamos reimaginar lo que estábamos haciendo y queríamos prepararnos a hacerlo mucho mejor. Una de las condiciones era la siguiente, porque obviamente estamos hablando sobre la pandemia y creo que 2 elementos aparecieron muy claramente. Primero, necesitábamos más empatía, que es una palabra muy extraña en el contexto de la ingeniería. Es como que son las emociones. Y también la necesidad de ser más flexibles. Y quiero compartir este mensaje con ustedes, porque obviamente es una situación muy estresante la que estamos viviendo. Y como educadores, creo que tenemos que apoyar a nuestros estudiantes y ayudarnos a enfrentar esta situación. La razón subyacente de todo esto tenía que ver con una sensación de todos los miembros de la facultad, que teníamos que ser más flexibles. Por lo tanto, como estudiante puedes hacer un major, un minor, un doble major, pero esas son las únicas opciones que tienen en general. Y también queríamos innovar un poco más en cuanto a un espectro más amplio, porque estábamos llegando a un punto en el que no solamente estábamos haciendo más declaraciones respecto a cómo entregábamos la información. Teníamos que innovar realmente, no solamente declararlo. Por lo tanto, se unieron a NEET en segundo año de 3, a hacer un certificado de NEET en uno de los 5 programas que están ahí. ¿No? Maquinaria avanzada, maquinaria viva, maquinaria autónoma, energía renovable y ciudades digitales, porque queremos prepararlos a que creen máquinas y sistemas que van a funcionar y van a ser necesarias para el siglo XXI. Eso es lo que buscamos, obviamente. Y al final de los 4 años, por lo general, van a obtener un grado, un major o un minor, dependiendo de lo que ellos quieran, y por supuesto también un certificado. Eso es lo que un estudiante recibe en papel en cuanto a sus credenciales. Y pueden ver que cada uno de estos 5 programas pertenece a ciertas comunidades. Son parte de la vida de nuestros estudiantes. Por lo tanto, por ejemplo, autónoma, mecánica y robótica,
máquinas mecánicas, etcétera. Y por otra parte, las máquinas vivas, estamos hablando de la bioingeniería y de la ingeniería mecánica, química, etcétera. Por lo tanto, es para la gente que se interesa más en esa área. Así que han pasado 3 años y medio desde que lanzamos todo esto. ¿Y cómo lo encuentran los estudiantes? Bueno, déjenme llevarlos a la parte de abajo donde hay ciertos números aquí en pantalla y luego los vamos viendo. Así que actualmente hay 187 estudiantes en NIT, además de unos pocos de primer año. 64% son mujeres. En pregrado, en el MIT, estamos hablando de un 47% en general. El 28% viene de grupos vulnerables. Es la cuarta cohorte más grande en la comunidad, después de ciencia computacional, matemática y otro tipo de ingeniería. Los estudiantes vienen de 13 departamentos, de 23 majors, y lo más interesante es que el 29% de ellos escucharon sobre NIT de estudiantes que ya están cursando NIT, se están pasando la palabra. Por lo tanto, al principio pensábamos que estábamos funcionando bien, con las personas involucradas, obviamente, con los distintos actores que eran parte de esto, los profesores, la industria y, por supuesto, la universidad. Así que está funcionando bien. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido de nuestros estudiantes? Eso es muy importante. Así que le preguntamos, ¿qué es lo que más te gustó de NIT? Y ellos siempre responden que es la comunidad. Les gusta mucho, obviamente, que pueden profundizar en el rol de la comunidad, que es transversal entre los departamentos, primero que todo, y también pueden aprender sobre el dominio en particular que están viendo, ciudades inteligentes, por ejemplo, robótica o energía renovable, y también el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, etcétera. Ahora, esto va evolucionando, así que estoy obviamente también resumiendo mucho sobre qué ha pasado en los últimos 3 años. Tengo 10 minutos solamente. Y aquí hay un ejemplo muy rápido. No puedo hablar todo el día, pero aquí hay un ejemplo muy rápido sobre las cosas que están haciendo nuestros estudiantes. Así que, por ejemplo, acá se unen en segundo año y hacen proyectos en el segundo año, en primavera específicamente, o también en el tercer año en primavera o en cuarto año en primavera. Así que ahí estamos hablando de que esto es parte del 35% de su semestre, así que es un trabajo importante. Así que obviamente aquí acá le damos porcentajes, o sea, notas por porcentaje. Así que esto equivale al 35%. Y en realidad les damos un enfoque hands-on, es decir, que hagan cosas. Por lo tanto, pueden involucrarse en robótica, en ciudades inteligentes, etcétera. Y nuestra escuela en particular les gusta mucho trabajar con las manos, ¿cierto? Hacer las cosas. Así que podemos ver que comienzan a familiarizarse con cómo operan los mecanismos. Es algo que disfrutan mucho, obviamente. Es muy importante poder hacer que se comprometan, que lo disfruten. Y los de segundo año, en particular, han creado un proyecto que comenzó con un pedazo de metal y terminaron con un robot. No les decimos que lo hagan, simplemente ellos lo hacen solos. Y este año en particular hubo una competencia que viene la próxima semana. No les digan a nadie, obviamente porque no es información pública, va a ser pública la próxima semana. Es sobre el aterrizaje en Marte, no el chino, sino que aterrizar en Marte en general. Así que creamos un robot que va a poder andar por la superficie de Marte o en la Luna, va a poder recoger rocas y estamos hablando de un vehículo completamente autónomo. En tercer año, por ejemplo, están aprendiendo a programar ciertas cosas, programar componentes robóticos y cosas así. Y otro cohorte está trabajando en un vehículo en particular y están aprendiendo a programarlo también. Y la competencia al final del semestre tienen un objetivo y empiezan a trabajar, ¿cierto? El basement es el edificio que está atrás de mí, así que ahí tienen que trabajar y pueden
jugar y hacer distintas actividades. En último año, el grupo de último año está trabajando precisamente en definir el proyecto que quieren hacer. Así que hay algo que obviamente, esto es algo que no teníamos hace 3 años. Les damos la opción, por supuesto, de la opción de elegir sus proyectos, y es maravilloso cómo se involucran con estos proyectos. Así que, si se fijan, comenzamos a revisar todo esto, se interesan, somos muy afortunados en recibir también cierto patrocinio para poder hacer toda esta maquinaria. Y cuando ingresan al seminario pueden interactuar con los miembros del profesorado, con la industria, etcétera, y así van aprendiendo y así saben qué hacer. Y nosotros comenzamos a hacer clases virtuales en marzo del año pasado, y el año pasado, obviamente, teníamos estudiantes trabajando en sistemas robóticos autónomos, y finalmente hicieron ciertas estructuras para potenciar, mejor dicho, las clases virtuales. Así que este es un ejemplo sencillo de los proyectos que tenemos. Aquí hay otros ejemplos que están en la comunidad. Por ejemplo, podemos ver cómo encontrar distintos elementos, y en el desarrollo que está acá hay un enfoque mucho más centrado en desarrollo de tecnología. Hay muchos más estudiantes de doctorado también. Por lo tanto, esto ha evolucionado para reflejar de cierta manera lo otro. Por lo tanto, aquí tenemos maquinarias, proyectos de investigación más profundos. Este es el dominio en el cual ellos están trabajando. Por lo tanto, esto es muy importante también, y es importante también tener investigación. Ahora, ¿qué están haciendo después del NIT? Están haciendo muchas cosas. Algunos están haciendo doctorados, por ejemplo, Alexa en Harvard en biología. Héctor está en la Universidad de Yale haciendo un doctorado en robótica y también inició una compañía donde está contratando a otros estudiantes o invitando a otros estudiantes que están buscando de cierta manera la formación de hielo en los techos de las casas para averiguar cómo funciona la formación de ese hielo y poder hacer algo con ese material. Y él dice que le gustaría, obviamente, tomar un practicante también para trabajar con ellos, así que es muy interesante. Claire, en particular, está trabajando en una startup que se llama Aura Blue, que ve temas de las mujeres y para mitigar ciertos elementos. Y Ronit, en particular, está trabajando ya en analítica. Por lo tanto, me queda, creo que otra diapositiva, por favor. Muchas gracias. Así que, ¿cuáles son las cosas más importantes que hemos aprendido durante este año? O durante los años, mejor dicho. Primero que todo, es muy importante entender la cultura de la institución, la sinergia de la institución, etcétera. Nuestra institución y nuestra investigación es bastante única. Por lo tanto, hemos aprendido también cómo funcionar y saber cuáles son las oportunidades que tenemos. Porque claro, en primer lugar, la gente piensa que el MIT no necesita mejorar nada, pero al final sí. Y esos cambios tenemos que hacerlos en comunidad. También esto va llenando o reduciendo las brechas interdepartamentales entre los estudiantes. Se abordan los problemas sociales, se promueve el pensamiento crítico, un pensamiento sistemático también, cosas que son muy importantes si pensamos en esto. Por lo tanto, llena una brecha importante. Y muchas veces los departamentos trabajan muy separados, ahora no. También atrae a grupos que son subrepresentados, por ejemplo, mujeres. Y también funciona de cierta manera como un trampolín educativo, porque genera un rápido nuevo currículum y permite desarrollar de cierta manera o desplegar la innovación mediante un proceso colectivo, honesto, un proyecto real también. Y eso es lo que hemos hecho. Y ustedes saben, muchas cosas no van a funcionar, pero muchas cosas sí van a funcionar. Y creo que eso es un enfoque muy interesante. Y finalmente, es importante también estimular
el impacto de nuestra institución en la formación de ingenieros a nivel mundial. Y por supuesto también está el condimento secreto, que decimos acá, creo que se puede entender a qué me refiero, ¿cierto? El condimento secreto, la salsa especial de todo esto, ¿cierto? Salsa, esta salsa especial que se usa. Así que este es el condimento especial o la salsa especial que hemos preparado. Primero que todo, hay que establecer un viaje para intentar tener cierta transformación fundamental de la formación de ingenieros. No pensar en lo que tenemos, sino que qué le podemos entregar a los estudiantes para entregarles cosas nuevas. Por lo tanto, creo que hay 5 cosas que yo puedo mencionar. Aprendemos que es muy importante ser atrevido. Si lo pensamos, ¿cierto? En cuanto a los cambios, si añades cosas a algo no va a funcionar. Tienes que ser atrevido. Déjenme darles un ejemplo. Somos gobernados por la Agencia Gubernamental de Educación, por lo tanto nuestros programas sí están certificados y acreditados, pero cuando comenzamos entonces hicimos una pregunta, y de seguro que es uno de los parámetros que tienen que tomar en cuenta, y la pregunta, si podíamos hacerlo, esa fue la pregunta, y la respuesta fue, ¿necesitan hacerlo? ¿Y qué van a hacer? Y obviamente se interesaron mucho en lo que estábamos haciendo, pero también es importante, y el segundo ingrediente, es tener un equipo complementario. Un equipo complementario que te pueda ayudar. Por ejemplo, en nuestro caso en particular somos 2 profesores y yo, y los 3 tenemos experiencias a la hora de comenzar proyectos, a la hora de trabajar en universidades, a la hora de coordinar distintas disciplinas y distintas unidades. Por ejemplo, uno de los profesores se unió en 1974 como estudiante y nunca se fue, sigue trabajando acá, por lo tanto, conoce mucho la cultura. Otro compañero trabaja mucho con el área de la mecánica y la ingeniería, por lo tanto, conoce muy bien y entiende muy bien cómo funciona ese campo. Es una persona muy analítica, por lo tanto, funciona bien. Por lo tanto, el equipo funciona muy bien. Yo comencé en India, ahora estoy en MIT, trabajo en el mundo corporativo, en ONG. Por lo tanto, es muy importante tener un equipo compenetrado y que se conozcan entre sí. Algo que ocurre mucho en la academia es que se delegan funciones y se hacen de maneras separadas. No, acá se hace todo junto, porque la idea obviamente es conocer las experiencias que los demás pueden tener, cómo esto se puede sumar. Y otro punto relevante de este ingrediente secreto es el compromiso de los interesados, de todos los actores. Es algo muy relevante para hacer los análisis, por ejemplo, sean los estudiantes, sea la industria, sea nuestros profesores, sea la comunidad del MIT, etcétera, y por supuesto también el comité académico, todos los involucrados. Algo muy importante también es hacer pilotos. Mm, Cuando uno habla de experimentos, la gente no lo quiere hacer por lo general, pero si dices piloto, la gente sí se compromete mucho más y le interesa mucho más. La ventaja de hacer un piloto, obviamente, es que vas a cometer errores, sí o sí, van a ocurrir. Por lo tanto, si lo planificas bien, no van a afectar la vida de los estudiantes, obviamente que eso es importante. Pero en un piloto puedes ver qué tanto has aprendido de nuestros estudiantes, qué tanto has aprendido del programa en general. Y finalmente, yo creo que cualquier tipo de innovación en una institución bien establecida como la nuestra, que tiene más de 150, creo 176 años, no recuerdo bien, siempre es difícil comenzar algo que va a ser muy transformador en cualquier institución. Por supuesto, lo mismo pasa en todos lados. En una institución muy bien establecida, en Chile, por ejemplo, en la Universidad de Chile y también en la de Novaina. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido? Es pensar y actuar como una startup. Reunirse una vez a la semana, por ejemplo, en comenzar a trabajar rápido, escuchar a los profesores, escuchar a los estudiantes, escuchar al equipo y actuar, actuar. Eso es muy importante. Por lo tanto, eso es todo lo que tenía que decir. Por cierto, hay 3, este es el corredor infinito del MIT, tiene 800 pies de largo,
y esta es una de las partes favoritas. Aquí al otro lado podemos ver el sol y se puede ver del otro lado también. Por lo tanto, es como Stonehenge. Es como un sitio de rituales muy interesante. Así que la gente muchas veces se pone ahí a mirarlo, duerme ahí para ver el amanecer, etc. Muchas gracias de nuevo por invitarme y estoy ansioso por responder sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.